Hola, ¿qué tal? Como vieron en el título, estaremos jugando con uno de los peores poderes de Ingame. ¿Pero cuál será el peor poder que dices? Pues ¿cómo te lo explico? Como acaban de ver, si no son ciegos XD, me acaba de salir uno de los peores poderes de todo el juego. Sé que siempre lo digo, pero es cierto. Ni con su buff sigue siendo buen poder. La habilidad lanzamiento de piedra, lanza una roca. Y si presionas nuevamente la habilidad te teletransporta donde la lanzaste. La segunda te teletransporta, hace un aplauso que intercambia de lugar con el jugador más cercano o bueno, es algo aleatorio. Pobre cosita fea. De momento iré de guardia y algunas como jugador, ya que quisiera ir de guardia y pues como el poder no hace daño pues X. Y bueno, si te llega a gustar el video recuerda darle like, y si eres nuevo suscríbete para seguir creciendo, y pues lo agradecería bastante. Y bueno, comencemos con el video. Como extrañaba ser guardia, hace mucho que no lo usamos en los vídeos, pero bueno, es hora de visitar a los jugadores. Se siente bastante increíble ser guardia, puedes estar bastante chilling de la vida, en Penta solamente tienes que atender a jugadores, en Hide and Seek trabajar humildemente, obviamente tener cuidado porque luego te detonan los jugadores XD, pero bueno, pequeños detalles, ¿no? Lo perdí de vista al chico, pero al fin lo encontré. La muñeca es tan piadosa que si yo estuviera en esa situación, no pone luz verde. El teletransportador es algo usable. A veces me siento mal, pero acomodo la silla y me siento bien. La roca no tanto, o sea, es mala y a la vez no, es como lanzarte al peligro y escapar. Pero bueno, no todo es malo, puedes hacerte jugadas de 50.000 de IQ como este. Este poder está demasiado roto literalmente. Por cierto, estaré jugando con los gráficos semi al máximo, para que se vea un poco más guay así. No sé si ustedes se han ido de guardia, pero tengo el humor tan roto que me da risa hacer esto. Me di cuenta que ser guardia es bastante difícil en algunos aspectos. Pero bueno, a veces hay que solamente tener paciencia en esto, y si alguien te molesta solamente darle PvP y romperle la cara. ¡Un clásico! Voy a intentar pasarme este juego sin caerme, quiero ver si tengo la maldición de la cámara. Por eso mejor digo que no escalo. Último intento, la segunda es la vencida. Pues como decía, mejor me quedo sentado en mi silla invisible, mientras tanto les mostraré una partida que hice completando la galleta Mona Lisa, porque ya estoy cansado de decirles que es la galleta más fácil de todo el juego. Ahora resulta que la galleta más difícil del juego es esta, y es porque la hitbox de esta galleta es muy mala, cualquier movimiento se quiebra así cuando tu ex te rechaza por tercera vez. Pero bueno, sinceramente bastante sencillo, la única galleta difícil es esa literal, es insta perdida, no sé si yo soy malo en esa, pero cada que el juego me la regala literalmente muero. Retocamos estos lugares y ya estaría XD. Naman, qué pedazo de gráficos. Pero bueno, veamos la perspectiva de los jugadores.
Tengo una idea. Amo estos carritos. Aún no entiendo cómo hay personas que pierden en el tercer juego. Pero bueno, capaz se le bugueó o algo, me ha pasado. Nunca noté que en primera persona la animación se ve tan genial. Lo hice intencionalmente para calcular si iba bien de ping. Voy a tomar esto por un segundo. Vengan muchachos por si se cansan. 2000 years later. No lo supero. Tenía ganas de hacer PvP en luces fuera, pero me dio pereza de que peleo con alguien y de la nada sale dos randoms a por mí. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Por ejemplo, soy malísimo jugando esquí. De un golpe en el centro del mapa me sacan del mapa, y si hago lo mismo no pasa nada. Te metiste Y con volvemos a la normalidad. Lo que sufrimos los guardias. Si alguna vez planean comprarse algún pase, les recomiendo el guardia permanente, aunque es algo caro, vale bastante la pena la verdad. A la madre, están ruseando los Seekers. De la que me libre XD. Uy no, se están liquidando el Grinch azul. Me haré una jugada de Mil de Ico. Luego tiramos acá la roca. Y tocamos el botón de teletransportar. ¿Y para qué sirve ese pro tip? Pues para esto, mira. Pauna mía, poco se habla que botaron este juego, hace mucho tiempo que no jugaba esto, y poco se habla del buen ping de los servidores. Tenía curiosidad de si este poder se podía usar en los cristales y pues... efectivamente sí se puede. Es que para que botan esto, lo malo que el Lightning os repele los jugadores un poco, pero acá no se bujea y los tira lamentablemente, aunque me arrepiento de haber usado el poder del gambito a vista de todos, porque ahora no podré tirar a nadie. Este man arruinó todo el plan. Hoy tengo ganas de cagar el pinche pal. Primera ronda, entro a un cuarto de pura suerte, y el lag no me deja hacer nada. Segunda ronda y quedamos dos solamente y nos ponemos a festeja. Tenía todo fríamente calculado, pero el ping es una basura en ocasiones y más, si es que la partida está reganada. No sabía que Ingames hizo una actualización para jugar en la oscuridad. Último juego y me sentía súper preparado para ganarla, vamos a esto. Alta llave de la ronda Rose XD.
Gente, se viene una de las jugadas del año con más IQ que he hecho en este año. Es que resulta como presione el dash para hacer un combo la dejé pisada, como dicen los que juega Free Fire. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. Y bueno, solo vean. Primera vez que me pasa esto XD. Pero bueno, impresiones de él. Sé que algunos están desesperados por tener un mítico y dirían ese Crow no agradece, al menos le dieron el teleport, y pues espero les den el Quicksilver ya que es peor que el teleport. Pero ya hablando en serio, es Gambito es uno de los peores míticos, no sé cuál es peor, si el Gambito o la capa de invisibilidad y el constructor, pero bueno, les invito a unirse a mi grupo de Roblox y grupo de Discord, ahí siempre escribo y pues les dejaré una partida de cuando gano ya que cuando grabo pierdo XD.